Radio Lab Chile, una radio que emprende. Ignacio, hoy día tenemos una invitada que está un poquito atrasada. Tenemos a la Seremi del Trabajo de la Región Metropolitana, la Paola Vidal, quien viene en camino. Nos acaba de informar que por temas laborales también le ha costado un poquito llegar a la radio, así que la vamos a esperar un ratito, pero mientras tanto vamos a hablar de algunos temas que van a ser tocados también por la Seremi, como son básicamente estos temas de la comisión de expertos que se planteó en un principio de año. Vamos a hablar un poquito de la flexibilización laboral, los cambios en los temas de indemnización por años de servicio y las principales propuestas que Piñera ha puesto, digamos, en tabla en el área del derecho del trabajo. Como inclusión también. Inclusión también. El tema que va a ocurrir con Sense, claro. Y la capacitación para trabajadores en términos generales. Vamos a ver si ese Sense cumple o no con los objetivos que uno pretende que tenga. Que efectivamente cumple el objetivo de que la capacitación sea útil para los trabajadores, en definitiva, y para el empresariado también. Y pensando que también el empleador, en estricto rigor, debiese sentirse, porque ya esto es una situación que tiene que experimentarse, ¿no? Debiese sentirse obligado a capacitar a sus trabajadores, y no obligado netamente porque tenga que existir una norma que así lo indique, sino porque los trabajadores son parte integrante de la empresa, y en la medida que los trabajadores estén más capacitados desde un punto de vista empresarial, también la empresa debiese tener una mayor productividad, o dependiendo de la actividad que desarrolle, debiese tener un mejor funcionamiento o mejor desarrollo en cuanto a las actividades empresarial. Entonces muchas veces ocurre esta privación, claro, o dejarlo al final de la cola, la capacitación a los trabajadores. No en todas las empresas sí, pero ocurre bastante, y no existe esta idea de que mientras yo más capacite, el trabajador está también más fortalecido para tener herramientas para el desarrollo de la actividad dentro de mi empresa. Por ende, yo también mejoro como empresa en cuanto a las actividades empresariales que desarrollo dentro de la misma. Así es. Y que también sea una herramienta útil también para aquellos que andan buscando empleo también, para los trabajadores, para que se puedan fortalecer y para que esas capacidades que se puedan adoptar tengan una utilidad práctica, en definitiva, en sus remuneraciones, y es que estas también pueden aumentar. El propósito es que la productividad empresarial vaya de la mano y aparejada también con este proceso en que los trabajadores, que una vez que estén capacitados, también tengan la posibilidad de poder ir viendo cómo sus ingresos también van aumentando. Evitar un poquito la polifuncionabilidad también del trabajador, tratar de que sea un trabajador que realice la función para la cual fue contratado, básicamente dentro de la empresa. En realidad sí, también considerar que Sense ya viene funcionando hace bastante tiempo, otorgando la franquicia, ¿no? Que permite que las empresas entonces, o estimula más bien, que las empresas desarrollen estas capacitaciones en pro de los trabajadores. Y claro, tiene un montón de regulaciones, tiene que tener un mínimo de horas para que Sense actúe y pueda entonces utilizarse por parte de la empresa la franquicia del mismo, el código Sense, ¿no? Y entonces la discusión que ahora se plantea es la modificación a Sense, o qué va a pasar con Sense. Bueno, claro, una de las cosas que se explicó en la SOFOFA, porque esto se habló ahí, digamos, se señaló que el proyecto de ley lo que hace es abrir las puertas a la capacitación a los adultos mayores, a jóvenes, a las pymes, a las grandes y pequeñas empresas, pero siempre preocupados por los recursos que se gastan en capacitación. Este nuevo Sense estará enfocado en la empleabilidad. ¿Y a qué hace referencia con empleabilidad? No, claro, supongo yo que tendrá relación con la estabilidad en el empleo, con la posibilidad de que una persona capacitada tenga la posibilidad de poder adquirir un mejor puesto de trabajo e ir también surgiendo dentro de la misma empresa también. O tal vez fuera de la empresa. O también fuera de la empresa también, claro. O en el sentido de capacitar a trabajadores, o tal vez personas que ya han terminado el vínculo laboral, con el fin de que tengan mayores posibilidades de empleabilidad futura, ¿no?
Claro. aquellos que han cesado las funciones o servicios dentro de una empresa, pero fortalecen ciertos conocimientos para estar más atractivos en el mercado laboral. Más atractivo en el mercado laboral justamente, y esa atracción también que sea, ojalá también una base de datos, ¿cierto?, establecida a través del CEMSE, donde la gente también pueda ir poniendo sus capacitaciones y que también los empleadores vayan buscando a estas personas con el propósito de que también esto pueda significar una flexibilidad de salida, por decirlo de alguna manera, y de entrada al mismo tiempo al Claro. campo laboral. Claro. ¿Cierto? Y que esa estabilidad sea un poquito más beneficiosa para los trabajadores, en definitiva. ¿Será ese el objetivo? Bueno, eso es lo que Vamos queremos a preguntar a nuestra Seremi si de efectivamente trabajo de la región bien metropolitana. dentro del objetivo, ¿no? Bien, yo los quiero primero que todo saludar. Ya nos presentó Luis. Saben que nos encuentran en Radio Lab Chile, la primera radio online de y para emprendedores y el crecimiento personal. Estamos en www.radiolabchile.cl. La programación musical la tiene 24/7. Nos pueden contactar al mail de la radio, al mail contacto@radiolabchile.cl, y en redes sociales también, así como también por WhatsApp al más 569 50 761 857. Y en redes sociales nos encuentran por Facebook, Instagram y Twitter en @radiolabchile.cl. Tenemos señal en vivo Facebook Live y estamos esperando que participen con nosotros, den me gusta, compartan y los comentarios a nuestro chat. A nosotros nos encuentran en www.dialogoslaborales.cl, y no solo comentarios, sino si buscan asesoría o si tienen dudas, consultas que podamos ayudarles a resolver, nos escriben a dialogolaborales@gmail.com. Así es. En esa disposición estamos trabajando. Diálogos Laborales ya ha sido un aporte importante. Estamos recibiendo trabajadores que están siendo desvinculados de algunas áreas del trabajo en la región metropolitana, también de los servicios públicos, y el propósito es que efectivamente sean representados judicialmente y extrajudicialmente en las entidades administrativas y judiciales como corresponde. Ese es el propósito de Diálogos Laborales. En el fondo nosotros nos abocamos y nos dedicamos al derecho del trabajo, y nuestra propuesta como trabajadores también es que se logre el mejor acuerdo posible entre la empresa y el trabajador, o que se logren los mejores beneficios para el trabajador, en definitiva a través de los recursos y acciones legales que tienen. Ese es nuestro trabajo. También estamos asesorando recursos humanos en el área de recursos humanos empresarial también. El propósito de hacer buenos contratos de trabajo, buscar buenas causales de despido, o las correctas. O ¿no? las correctas. Una correcta Así aplicación es, a las la causales. correcta aplicación a las causales. Con eso evitar también multas, indemnizaciones, recargos y una serie de cosas que también los empleadores no lo saben. Efectivamente, ese es nuestro trabajo y esa es nuestra página a la cual pueden visitarnos y escribirnos. La comunidad está abierta para eso, y también está abierta para poder dialogar respecto a los puntos más importantes que estamos viviendo hoy en día. Comprendo que se hizo una propuesta de expertos hace un tiempo atrás, y se presentaron a 12 destacados personajes del mundo del trabajo, del área docente y del área del derecho del trabajo propiamente tal, a sindicalistas, a profesores, docentes, quienes hicieron una propuesta básicamente ligada a la flexibilización laboral. Entre ellas, reformas laborales. El presidente, creo que se presentaron un total de 50 propuestas de evaluación, y entre ellas los ejes más importantes son la adaptabilidad y la conciliación en el trabajo, la familia, para una mejor calidad de vida. Un eje importante. Un foco de adaptabilidad que busca generar cambios en materia de jornadas laborales, de régimen indemnizatorio, el fortalecimiento en el mercado laboral para los grupos específicos. También otro eje importante fueron las nuevas normas para las formas de empleo. La proliferación de la economía y las plataformas hacen necesario establecer una regulación que otorgue garantías mínimas a las personas que prestan servicios en economías y plataformas en aquellas materias mayores de mayor preocupación. Esto es materia de seguridad social. Hay un poquito incomprensible cuando se habla de nuevas normas para nuevas formas de empleo. Claro, podemos hablar del teletrabajo, no es una norma tan nueva, en el sentido que ya se contempla en el Código del Trabajo, pero ahora va a tener una regulación un poco más detallada, ¿no?
Claro, y además se establece aquí como reglón que es necesario proponer una normativa que regule su existencia y su tributación en el país en que operan. Que por lo demás está muy correcto. Habría que determinar la forma en la cual ejerce las funciones para finalmente determinar cómo va a tributar. Fíjate, otra forma de empleo que es preocupante, al menos preocupante, son las que se desarrollan por medio de plataformas, Claro. donde estamos frente a un empleador o no. Y si estamos frente a un empleador, ¿quién es el empleador? ¿Quién es el empleador? ¿Quién nos resguarda? Piensa en lo siguiente, ¿dónde está la protección a ese trabajador en cuanto, por ejemplo, a accidentes? Accidentes laborales. Piensa que hay mucho de eso. Trayectos, descansos. Generalmente son desplazamientos. Así es. Trayectos de repartidores, Uber o las otras aplicaciones de vehículos que desplazan a sus usuarios, pero que aparentemente son autónomos o independientes. Aparentemente. Así es, aparentemente. Sin embargo, si empezamos a escarbar un poco más, Bueno, nos damos cuenta que querida comunidad, que acaba no. de llegar nuestra Seremi del trabajo, así que las vamos a recibir con mucho cariño. adelante. Que pase. Hola, muy bien. Bien, gracias. Tanto tiempo que nos veíamos. ¿Cierto? Hoy te presento a Ignacio. Permiso, Ignacio, ¿cómo Amigo, estamos? colega también. ¿Cómo estás, Paula? Te estábamos esperando. Gracias. Disculpen el atraso, chiquillos. ¿Lo conocieron antes? Buenas. Sí. Vino antes. Hay mañanas que son más Más extensas. Ah, por supuesto. Así es. más que otras también. Así que Paulita, pero ya te teníamos armado acá el cuento, ya te presentamos en la radio. Estábamos hablando un poquito de los ejes de las propuestas del gobierno de Piñera, básicamente, y en eso queremos profundizar un poquito. Cuando nos dé la orden, Javiera. Javier es la mujer acá del poder. Por lo que Así yo- es, ella no empoderada. en ese sentido. Ella maneja todo esto, Buenísimo. Permiso. pero es suya. Por Javier, entonces, salud. Yo cuando vi la foto dije, oh, pero si esta colega nos conocemos de cuántos años Hartos años. desde que empezó la reforma. Sí, un poquito antes. Un poquito antes de eso, ¿cierto? Así es. 2006, 2005, por ahí. Sí. Bueno, ha pasado el tiempo. Hicimos la rápido. práctica juntos. O bueno, tú ibas terminando y yo estaba empezando, parece. Sí. Entonces más. Un poquito más. Yo pensé que yo no me acordaba de eso, yo me acordaba de cuando nos encontrábamos en los tribunales laborales, Ah, pero no me acordaba porque ustedes de repente iban por el trabajador, de repente, no sé si por empresas también. porque también, tenía sí, que- pues, claro. por todos lados. Me parece que oficio libre así. ¿Estamos al aire? Perdón. Pero la Sí, colega no estamos lo al aire, no te puedo creer. ¿En serio? Nosotros escuchando de la vida y Claro, un poco, la vida es así. Esto también. un poco- como tú quieras. No, prefiero así. Prefiero así. Más cerquita. Ahí. Buenísimo. Sigamos ok. entonces. Bueno, ahora llegó Paula Vidal, así que bienvenida a nuestro Sí, programa que se llama bienvenida, Diálogos Paula. Laborales. Llevamos nuestra séptima presentación. Sí. Se nos ocurrió a nosotros hacer un programa dedicado al derecho del trabajo. Y también estamos invitando actores sociales relevantes. Y en ese contexto hemos invitado gente de la CUT, hemos invitado al presidente de honorario del Estado, al sindicalista de la Araucanía también. Sí. Tuvimos también un experto Sí, en... un director de escuela de la Universidad de Concagua. Así es. Eh, Profesor de Derecho del Trabajo también. Qué bueno, o sea, Así que pero estamos- invitan actores de todo Chile, por lo que veo. De todo Como Chile. muy genial, Así es, ya. así es. Y hoy día tenemos a una autoridad, de absolutamente. autoridad, ¿cierto? Quiero partir, mira, esto es muy relajado, quiero partir preguntándote... ¿Cómo relajamos de sacar la chaqueta? Por así es. supuesto, acomódate. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este tiempo que llevas como seremi del trabajo? Ha sido una de las mejores experiencias de la vida esta. Cumplí un año el 20 de marzo y súper contenta porque el trabajo en el ministerio es muy intenso. Mi jefe, que es Fernando Araba, el subsecretario, es un 7. El ministro también, en las actividades que nos encontramos, tenemos la posibilidad de conversar, compartir algunos puntos de vista, sobre todo con el subsecretario, que tenemos en el fondo varias instancias en que nos convocan como ministerio. Uno como persona tiene una inclinación hacia algunos proyectos que son más sensibles para uno, y para nosotros el tema de la erradicación del trabajo infantil es un tema que
con el subsecretario nos convoca porque siempre que hay una actividad, en el fondo nos encontramos ahí. Además que nosotros siempre lo invitamos a esas actividades que hacemos en la región metropolitana. Plan 8.7. La 8.7, ayer estuvimos. Así sí, es. ¿no? A ver, cuéntanos un poquito en qué consiste, de qué se trata. La verdad es que esto nace en el fondo de la Agenda 2030. ¿Ya? De ahí nace. Y tenemos la convicción en el fondo de que no podemos avanzar como países y llamarnos desarrollados mientras no podamos erradicar algunos focos que son súper complicados desde el punto de vista social. Y Chile, en el fondo, recibe esta invitación a ser pionero en la implementación de la erradicación del trabajo infantil en la región. Entonces es un tremendo honor porque las señales, digamos, indican que nosotros estamos haciendo bien ese trabajo, que estamos liderando en América este tema, pero también es un tremendo desafío, como hablábamos ayer con los subsecretarios que fueron a firmar un protocolo tremendamente potente, porque estuvimos 2 días trabajando intensamente en la OIT en relación a las propuestas que queremos hacer para que sean políticas públicas, mejorando las que ya hay, porque esto es un tema Estado. Y el gobierno del presidente Piñera, por supuesto, ha querido potenciar este tema, porque sin duda hay muchos factores que han recrudecido un poco el trabajo infantil por un tema cultural. Así es. El presidente, oye, y eso se está viendo mucho también en los temas de migración. Así es, justamente iba a eso. Claro. La migración es súper valiosa en la medida, como ha dicho el presidente, que sea ordenada. Nosotros ya hace un año ordenamos la casa, cosa que fue súper interesante porque lo hicimos de la mano con la Intendencia. Un saludo a mi intendenta, Carla Rubilar, que es atómica. Así que también trabajamos, este gabinete de Ceremis trabaja muy de la mano con la Intendencia. Tenemos una fuerte presencia en terreno. De hecho, ahora en un ratito más voy al monte, por ejemplo. Sí, ya lo sé. Razón por la cual, en el fondo, cuando se nos llama a participar en esta actividad de ordenar la casa, lo hicimos, colaboramos, estuvimos en el Víctor Jara y en distintos lugares colaborando, porque esa es la idea de un Ceremi, en el fondo, no que esté en la oficina, también hay que hacerlo, digamos, reuniones Y escuchando todo, también todas las miradas Justamente. con la cual se puede trabajar un tema tan significativo. Mira, yo pensaba se trabaja en terreno, o sea, se escucha a las personas en terreno. Claro. Fíjate. Yo pensaba que en el siglo XXI ya podíamos tener un poquito radicado el tema del trabajo infantil, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros estábamos muy, o sea, nunca autocomplacientes con las cifras, Claro. cuando llegamos el año pasado, pero sin duda que, como decía, la migración es un tema muy potente y que sin duda favorece y enriquece nuestra sociedad, pero culturalmente la migración también es muy variada. Y culturalmente ellos tienen un enfoque distinto, quizá ni siquiera en muchos países como Haití quizás sea un tema quizá relevante el tema del trabajo infantil por la situación en que ellos se encuentran, catástrofes naturales que les ocurren a cada rato, donde eso significa estar reconstruyendo permanentemente una sociedad y también las casas, en fin, en toda la sociedad completa. Y la verdad es que eso ha venido a incrementar un poquito la cifra, entonces hay que intensificar el trabajo, visibilizarlo en aquellos focos donde no lo hemos hecho todavía. Y la propuesta que nos hicimos a nosotros mismos fue trabajar, y trabajamos con Carabineros, la PDI, trabajamos con fundaciones y asociaciones de la sociedad civil que llevan, como la Vicaría, por ejemplo, que lleva muchos años trabajando el tema de la erradicación del trabajo infantil, por supuesto con la Subsecretaría de Prevención del Delito, Subsecretaría de la Niñez, la Defensoría de la Niñez, una serie de actores, y sacamos un protocolo que es como la ruta, ¿no? Por la que vamos a trabajar en el fondo, y esa la suscribieron ayer los subsecretarios Arab, Uvilla, la subsecretaria de la Niñez, en fin, muchos actores. Entonces fue muy relevante para nosotros y nos volvimos a encontrar ahí con Qué un bueno, punto qué común. positivo, sí, positivo, porque los niños... Los niños primero en la lista, dice el presidente. Primero en Yo la creo que lista, esto es súper claro. concreto, Sí. porque la frase suena súper bonita, Claro. pero hay que hacer cosas concretas. Claro. No podemos quedarnos solo en la frase. Los niños merecen educarse, Sí. criarse y Jugar, alimentarse ser felices, sanamente y ser felices, ¿cierto? sí, eso es Oye, importante, jugar. justamente eso te quiero preguntar. ¿De qué manera se puede conciliar entonces el trabajo y la familia, ponte tú? Que es un tema importante porque tenemos jornadas extenuantes todavía, ¿eh? Así es, tenemos jornadas largas, que hay trabajos que sin duda necesitan, digamos, una cantidad de horas de trabajo, Claro. pero hay otros que la verdad es que perfectamente podrían hacerse parte un par de días en la empresa y otros días perfectamente desde el lugar que el trabajador eligiera. Y en eso, en el fondo, ese es el enfoque de familia y en el fondo
que nuestro tiempo sea de calidad en la empresa muchas veces es este trabajo a distancia. Y que ese tiempo está- también de calidad sea en la familia también y que radique Así ahí es. en el fondo, porque poder compartir con tus hijos, poder hacer tus tareas con tus hijos, poder acompañarlos al colegio, poder Y las prepararles la reuniones de mochila, curso. reuniones de curso y todo lo que se viene, porque Así si no es. tú dejas a un niño que sale a las 4 de la tarde, ¿cierto? Y llegas a las 8 de la noche del trabajo cansada, agotado, cansado, agotado, Así es. lo que implica en el fondo que el niño es el único que quiere dormir y comparte poco contigo, no hay No hay vida de mesa, familia. no hay vida de familia. ¿Te has fijado que Sí. estamos así como potentemente absorbidos por la mecánica que tenemos? Absolutamente. Y el tema además que se busca potenciar, mirado siempre desde la familia, es la corresponsabilidad también, que es Claro, un tema por bien supuesto. potente. Porque hasta ahora, y eso ha generado esta mirada que nosotros tenemos de falta de corresponsabilidad, ha generado en el fondo, por ejemplo, brechas grandes en lo que es el inicio, la inserción laboral de las mujeres, por ejemplo, al trabajo. Estas lagunas que se producen muchas veces, no tan solo previsionales, no tan solo las cotizaciones, sino cuando la mujer sale por un tema de maternidad, cuando vuelve a insertarse al mundo laboral, quizá ya no tiene el espacio que tenía. Tiene que volver a Así capacitarse, es. y una serie de Hasta su mecánicas. oficina está cambiada. Claro, en el fondo. Claro. Entonces, la verdad es que esta corresponsabilidad nos ayudaría mucho a salvar esos obstáculos. Y además que existe en el fondo el postnatal parental, Ujú. lo sabemos que la Lo mujer sabemos. puede compartir en el fondo parte de este Ahora, tiempo. es cortito, sí, pues. Es cortito, pero por algo hay que empezar Por siempre algo hay en que la sociedad empezar, y tomándole el pulso. Y así, aunque sea cortito, fíjate que los papás no lo toman, es un porcentaje bajísimo De papás que de lo- papás que lo que hacen Ahí- uso de este derecho. Ahí hay un poco de desconocimiento tal vez. Puede ser. Creo que todavía no todo el mundo lo conoce y por ende tampoco lo toman. Pienso que falta ahí tal vez el tiempo va a ir provocando que cada vez más padres también vayan teniendo estas iniciativas en el fondo porque la norma también lo permite. Así es. Ahora, mi duda es respecto a el trabajo a distancia, de lo que tú planteabas, que aparentemente suena bien. Pero ¿no implicará para esta mamá, llevándolo al ejemplo que llevaba, que tenga un doble trabajo en el día? Porque va a estar al cuidado del bebé, pero también va a estar al desarrollo de la actividad laboral, y entonces va a tener que multiplicarse por 2, ¿no es cierto? O tratar de hacer 2 cosas dentro del mismo tiempo que es el día, para poder estar al cuidado de los hijos y también tal vez del hogar, y además tener que desempeñarse correctamente, porque si baja su desempeño también eventualmente existe o se puede ver expuesta, ¿no?, a un perjuicio de carácter laboral por parte de su empleador. Sí, mira, yo la verdad es que este comentario que voy a hacer puede sonar feminista, pero no es. Pero sin duda las mujeres tenemos la habilidad de hacer muchas cosas a la vez, ¿verdad? Y bien, eso lo sabemos todos, nos reímos, incluso hacemos bromas con el tema ese que podemos caminar. Y más los hombres al cachete, revés. Y los hombres al Claro. revés. Yo no creo que sea tan así, yo creo que los hombres también pueden hacer muchas cosas y bien a la vez, solo que no han desarrollado esa capacidad, porque esta corresponsabilidad está recién, en el fondo, hace algunos años, siendo tema en nuestro país, culturalmente avanzando, porque pues, se pueden hacer muchas leyes, pero el tema cultural va un poquito más lento. Entonces, de verdad, muchas cosas en el fondo requieren este Es cambio cierto, generacional. todavía tenemos un estereotipo de hombre proveedor y mujer en la Cuida- casa, digamos, claro. cuidadora. Así ¿Cierto? Ese estereotipo todavía no se rompe, digamos. O se está rompiendo. O se está con- rompiendo, Las ¿no? generaciones nuevas Claro. ya tienen una mirada No, diferente. las generaciones nuevas tienen otra mirada, sí, Pero absolutamente. tuvieron que pasar años en el fondo. Sí. Y esta ley ya tiene 10 años. En el primer gobierno del presidente Piñera nace el postnatal parental, fíjate. Y cuando cumplimos, en el fondo, el año pasado, en octubre, nosotros hicimos una notita pequeña para el matinal. Respecto al tema de cómo en el fondo se podía solicitar, en fin, hablamos bastante por un tiempo largo en la radio también, pero la idea respecto a la pregunta que tú me hacías, yo creo que es justamente en la medida en que la corresponsabilidad vaya siendo protagonista en las vidas familiares, yo creo que eso va a ir cambiando. Porque en el fondo, en la medida en que cuando al trabajador que opta por el trabajo a distancia un par de días, perfectamente puede ir coordinándose con su pareja, en el fondo con su marido o el estatus que ellos tengan, en el fondo justamente para abordar esta situación familiar. Claro. Así que yo creo, la verdad es que en la medida en que cambiamos la mirada de nosotros mismos como sociedad, la mirada como de la familia más integrada, más colaboradora, yo sin duda creo que todas esas, en el fondo, temas de los cuales la ley no se puede hacer cargo, porque todos sabemos, estamos entre colegas acá, cómo funciona la hipótesis de la ley, pero sin duda que hay en el fondo cosas que son culturales, yo creo que La ley eso solo tenemos te que ir establece avanzando. parámetros Así y es. en el fondo el cambio cultural viene... Nosotros en el fondo viene le damos más. contenido a Así eso es. y vamos reforzando en algunos sentidos algunos avances sociales.
¿Y existirá posibilidad por parte del empleador también tomar esta iniciativa de otorgar tal vez un par de días a la semana para que el trabajador o la trabajadora tenga la posibilidad de desarrollar desde otro lugar, no necesariamente la casa, pero no desde las dependencias de la empresa, la actividad laboral, y así poder tal vez tener algo más de, no sé si decir comodidad, pero alguna flexibilidad al menos en el desarrollo de las actividades laborales? Qué bueno que usas esa palabra, porque siempre que uno habla de flexibilidad, buscan el sinónimo al tiro equivocado de precarización, y no es así, la verdad. Flexibilizar justamente significa no rigidizar ciertas actitudes de la sociedad o normativa que hoy día justamente nos lleva a estar discutiendo este tema. Y sin duda hay experiencias de empresas que avanzan antes que la ley, porque en el fondo escuchan a sus trabajadores. Muchas empresas que tienen muchas mujeres, sobre todo las que son de belleza, no voy a nombrar para no hacer publicidad, pero en el fondo hay muchas empresas que tienen que su contingente de fuerza laboral es femenino. Entonces, escuchando a la empresa también esta necesidad, hay muchas empresas que tienen implementado esto. Hay muchas empresas que empezaron con el tema, por ejemplo, de la inclusión muchos años antes que nosotros tuviésemos esta ley que cumple el lunes, justamente está de cumpleaños. La entrada en vigencia de la ley de inclusión del 1% como le llaman, de cuota, tiene distintos nombres, pero en el fondo ya hay avances importantes en eso. Y también en el fondo respecto de empresas también que han buscado potenciar este postnatal parental, en fin, en la medida en que hay una conversación sana y respetuosa entre empleadores y trabajadores, se logran grandes cosas, grandes avances, que después es súper bueno tomar esas muestras para que las empresas también vean que la experiencia es buena y cómo salvaron ciertos obstáculos. Cuando las empresas le hablan a las empresas, hablan en su mismo idioma. Entonces es un círculo muy virtuoso. Nos pasó con la ley de inclusión. Cuando empezó a regir la ley, fue como, ¿y ahora cómo lo hago en el fondo? Y las empresas que ya tenían una experiencia de muchos años en esto, hicieron muchos foros y nos ayudaron mucho en ese sentido para llevar este mensaje en el fondo, que se puede, que no se necesita nuevamente más que un cambio de infraestructura, se necesita un cambio cultural. Y cómo salvar en el fondo estos pequeños obstáculos que uno los ve como grandes montañas y que en la práctica no son así. Entonces, cuando nos hablamos, cuando nos encontramos en espacios, como digo yo, de respeto y de buenas experiencias, logramos como sociedad grandes cosas, avanzamos más. Paulita, te quiero llevar a un tema también, colgando un poco de la flexibilización o la flexibilidad laboral, al CENSE. ¡Ay, qué lindo! Me encanta esta pregunta, de verdad. Ahí te quiero apuntar un poquito. Vamos la gente no sabe mucho en qué consiste, de qué se trata el CENSE, para qué sirve, cuáles son sus funciones y cuáles son las principales modificaciones que se pretenden hacer, básicamente. Pucha, colega, ¿qué quieres que te diga? Gracias por esta pregunta, porque creo que CENSE, yo tengo la sensación de que la gente sí conoce que CENSE es el servicio, en el fondo, de capacitación y empleo, pero para aquellos que solo conocen la sigla, en el fondo ese es el servicio. ¿Y por qué hablamos de él? Porque la Subsecretaría del Trabajo coordina varios servicios, entre esos está el CENSE. Perfecto. Y por supuesto, en el fondo, en la región metropolitana, a quien le corresponde esta coordinación de los servicios de la Subsecretaría del Trabajo y también de Previsión Social, es al CEREMI. Entonces, en el fondo, el presidente Piñera hace un par de semanas atrás claro, este nuevo CENSE, que no es tan solo un cambio de imagen en el sentido que pusieron un logo más bonito. Claro. La imagen siempre, en el fondo, también nos lleva a recrear, en el fondo, la posibilidad de reinventarnos, que es muy importante en la vida. Pero además que este CENSE viene con una potencia que antes no tenía, que es que su foco está en la empleabilidad. Nosotros estamos viviendo de hace un rato largo ya en el mundo cambios sumamente potentes en lo que es tecnológico, y todo el mundo lo dice, y es una realidad hoy día en Chile también. Así es. Y la verdad es que no podemos seguir capacitando en aquellas cosas que no llevan a la empleabilidad. Y eso, en el fondo, movió a que empezase a trabajar, en el fondo, CENSE nacional, y por supuesto para hacer la bajada a las regiones. En este cambio, esta modernización implica que ya no vamos a poner en el foco en la asistencia, en el número de asistentes a un curso. Lo vamos a poner en la cantidad de personas que de ese curso se emplean. Ya en el fondo no va a haber una especie de mito urbano y oscurantismo en cuáles son los cursos que se dan.
Porque Claro. esta página nueva que viene con esta nueva imagen, los interesados, que son las OT, y también, por supuesto, los trabajadores pueden mirar, ver en el fondo la calificación que tienen las OT, que son los organismos que en el fondo hacen las relatorías y cursos, cómo están evaluadas por otros, en el fondo, actores, ejecutores, y la parrilla de cursos, que es lo más importante, en qué me quiero capacitar hoy día. Esto sin desmerecer ningún oficio, sin desmerecer ninguna actividad en el fondo del ser humano, tenemos que ir segregando en el fondo, en el sentido de que tejer es súper valioso para aquellos que son en el fondo artesanos, pero no todo el mundo quiere capacitarse en tejido o en artesanía, porque su foco a lo mejor está hoy día en la reconversión laboral, por ejemplo, y quiere capacitarse en nuevas tecnologías digitales, tenemos robótica, un montón de desafíos, y también los cursos van a cambiar, orientados a estos trabajos del futuro, a aquellos que tampoco son tan del futuro, están hoy día aquí y está ocurriendo en las empresas este cambio. Y otra de las dos novedades que yo encuentro muy potentes, aparte de estas que les acabo de mencionar, es el hecho de reinventarse. Reinventarse significa que aquellos trabajadores que se quedaron por las razones, por renuncia incluso, porque siguiente que cumplieron un ciclo, por algún despido injustificado, indebido, improcedente, se quedaron sin su fuente laboral, pueden capacitarse y en el fondo tomar nuevas herramientas, y hay cursos orientados específicamente a aquellos que están en esa situación. Y lo otro es que hasta ahora había dos mundos que no tenían una mirada de esencia, que eran los contratistas, como lo conoce todo el mundo en el fondo, ¿cierto? Las empresas externalizadas de servicios como casino, en fin, en la construcción hay muchos servicios externalizados, está la mandante que nosotros conocemos y está el contratista que todo el mundo conoce, y por eso lo menciono así para que se entienda más, porque la figura legal a veces parece un poco confusa. También tienen derecho a capacitarse. Y eso no ocurría porque era solamente para la empresa, en el fondo, mandante en este caso, que capacitaba a sus trabajadores, ¿verdad? Pero aquellos, en el fondo, que también estaban vinculados por estos contratos civiles a la empresa, sus trabajadores finalmente, ese trabajo les sirve a la mandante, no tenían ese derecho a capacitarse, hoy día lo tienen. Estamos poniendo el foco también en las relaciones laborales distintas que se producen hoy en nuestra sociedad a propósito de la ley de subcontratación. Efectivamente. Y los adultos mayores también estaban excluidos ellos de esta posibilidad, porque los cursos SENSE tenían un tope, Claro. que era 55 años. Entonces, en el fondo, hoy día, nuestros adultos mayores, porque la vejez en el fondo es muy larga, si lo vemos, que en nuestra edad de jubilación es la mujer a los 60 y el hombre a los 65, hasta el promedio de vida, que hoy día son 80 y tantos años, son 20 años. Y hay muchas personas hoy día, por la calidad de vida, que el otro día veía en un noticiero una Miss Fitness de 66 años, que hoy día compite en el fondo porque trabaja en el fondo en esta área. 66 años, una persona absolutamente activa mental y físicamente. Y eso pasa en nuestro país a todo nivel. Entonces la verdad es que si hay un adulto mayor que quiere seguir trabajando porque se siente capaz, quiere seguir aportando y todo, y quiere capacitarse porque tiene todo el derecho en el fondo a querer también adquirir nuevas tecnologías. Hoy día nuestros adultos mayores los vemos con celulares, los vemos chateando, ¿verdad? Los vemos cada vez más incorporándose a las nuevas tecnologías. Por supuesto que tienen hoy día la posibilidad también de capacitarse, porque Claro, Sense ya no tiene tope de edad. Y con eso que es también una mejorar novedad tremenda. su empleabilidad y mejorar también su salario Así es, transversalmente también. sin duda. Lo, Así lo que te provoca a ti también que las personas que quedan sin empleo tengan la posibilidad también a través de las puertas, me imagino que a través de las puertas de este organismo, poder buscar un empleo también, ¿no? Que se puedan abrir las Absolutamente. puertas en ese contexto. Sin duda, Sense tiene una unidad de intermediación Tiene una unidad de laboral, intermediación. además de todos los convenios que tiene, en el fondo con las FOMIL de las municipalidades. Para aquellos que no saben, es importante que si hoy día se encuentran en una situación, en el fondo, que están sin empleo y están buscando, es tremendamente importante que vayan a las FOMIL de su comuna o comunas aledañas y en el fondo vean, porque Sense tiene esta unidad y está siempre pendiente, estamos pendientes en el fondo en la región metropolitana, y no me cabe duda que mis seremis de todo Chile están en lo mismo. Tenemos mesas también de trabajo, Mucha hacemos gente, hartas cosas en perdona, eso. ahí que le haga Sí, un dale. punto, mucha gente dice que las OMIL o estos organismos municipales, la empleabilidad es muy precaria, por decirlo de alguna forma. Los trabajos son muy temporales, no hay estabilidad en el empleo, son pequeñas cositas que van naciendo, por decirlo de alguna manera, y
que, bueno, te lo digo, de las comunas más... Sí, por más, supuesto, más, las comunas rurales, más en rurales. el fondo se da el tema de la figura del temporero, el temporero, trabajador claro. por obra o faena. Así es. Porque también nuestra región metropolitana tiene una variedad tan grande, es como un muestreo de todo Chile dentro de la región metropolitana. Sin duda que existen estos trabajos. Tú que conoces son, la zona de pero- Chacabuco, me consta. Sí, absolutamente. Y por lo tanto tú sabes la cantidad de empleabilidad precaria que muchas veces no tienen contrato, no tienen un lugar donde poder alimentarse, un lugar donde poder estar a media jornada. Bueno, con nuestra Eh, dirección del trabajo hemos hecho fiscalizaciones de oficio en las zonas rurales. Así es. Porque la señal desde la Seremía ha sido siempre dirección del trabajo, hay que hacer la pega y la hacen fabulosamente, pero pongamos en el fondo el foco también en las zonas más externas al núcleo de Santiago, Así es. donde en el fondo están ocurriendo también estas cosas y nos hacemos cargo en ese sentido de fiscalizar. Y también en el fondo Sense viene con varias novedades dentro de esto que hemos estado conversando, con más ferias laborales, que el año pasado en la región metropolitana fueron 5, pero fueron tremendamente masivas, donde se ofrecieron una cantidad enorme de empleos. Y todas ellas estaban siendo visitadas por muchas personas, y los empleos ahí en el fondo eran efectivamente, como dice el ministro Monqui, que también le mando un saludo, con contrato, con seguridad social, como dice él, porque fuimos a todas las ferias, porque vimos en algunas que se produjo en el fondo cosas muy bonitas, que hay gente que quedó contratada ahí mismo, suscribieron su contrato de trabajo en la feria. Entonces, en el fondo, Sense también se hace cargo de aquello y promueve las ferias laborales, que son, como digo, masivas y tienen la oportunidad de ofrecer empleos diversos y, en el fondo, con mucha más estabilidad laboral. Y este año vienen más ferias laborales a lo largo de todo Chile y acá en la región metropolitana, por supuesto. Bueno, esperemos que se potencie ese proyecto que se viene en el futuro y que sea, ojalá, una herramienta para los trabajadores, para los empresarios, para las pequeñas empresas, para el adulto mayor, para los jóvenes y para todos en general que quieran depender o que necesitan depender de un trabajo. Así es. Sí, justamente yo quería hacer el siguiente alcance. Sense comúnmente estaba abocado a los cursos para los trabajadores en el interior de la empresa, porque da la franquicia para que las empresas, en el fondo estimula que las empresas capaciten a sus trabajadores. ¿Existe o por parte de este gobierno existe intención de potenciar a los ex trabajadores, al que está sin trabajo, pero busca fortalecer su posibilidad de empleabilidad por medio de capacitación? Porque eso siempre se quedó un poquito postergado, y me parece muy interesante lo que escuché. Reinvéntate. Sí, es un programa de Sense pero que justamente está poniendo en el foco a aquellos que están sin su fuente laboral y que en el fondo también sienten que necesitan más herramientas para poder acceder también a un trabajo diferente, que tenga efectivamente la posibilidad de una remuneración más alta, porque la medida en que me capacito y accedo a trabajos en el fondo con más tecnología, quizá tengo la posibilidad también y es tremendamente legítimo, me potencio que o me me potencio, me actualizo, y que también yo tengo derecho como trabajadora a decir que quiero ganar más sueldo, que tengo Claro. ganas de tener una remuneración más alta. Y Eso, eso, en definitiva, Claro, lo que se busca. me pongo más como decíamos en el comienzo de este programa, un poco más atractivo en el mercado laboral. así es, me arreglo. Me arreglo un ¿cierto? poco y Me tengo más imagino. posibilidad de empleabilidad, sí, es en el Así fondo. es. Y qué interesante que existe esta iniciativa, porque como comento antes, estuvo muy centrado en el trabajador para que la empresa potenciara a su vigente. trabajo. Claro, El que está trabajador vigente, vigente, que está dentro de la empresa, empresa. Y eso es una iniciativa que destaco, es muy interesante. Quisiera... Sí, Sense trae muchas novedades. Además, otra que es muy buena, que nosotros siempre, yo he ido a muchas certificaciones, y siendo este trabajo un trabajo hermoso, sin duda hay que compartir con las familias el momento de la certificación, ya sea a través de Chile Valora, que también es otro tremendo servicio que certifica competencias laborales, y me encantaría dedicar unos minutitos quizá a hablar de él, Por porque supuesto. la gente que Dale. no Yo lo no lo conoce. ubico. Pero en el fondo es, en relación a Sense, ir a las certificaciones, donde la gente muchas veces cierra un ciclo de su vida, porque muchas veces no tuvo la posibilidad de terminar los estudios por la maternidad, por ejemplo, por cuidar a adultos mayores, o por contingencias de la vida. Cuando tú ves la alegría de esa familia al momento de la certificación, de verdad que es emocionante poder compartir ese momento, ser parte de eso, ser parte de esa fiesta, como digo siempre, en la que nos invitan a participar. Entonces, sin duda que poner el foco ahora también en aquellas personas que están en una situación, en el fondo, de desempleo, sin duda que
es muy atractiva la propuesta y una propuesta muy seria que no se había abordado antes, como decías tú. Y lo otro es la fiscalización, porque nosotros escuchamos siempre las certificaciones. Yo voy y un ratito antes le pregunto a las chiquillos, oye chiquillos, ¿cómo es la experiencia? ¿Qué creen ustedes que podemos mejorar? Porque no nos podemos quedar en el fondo en la autocomplacencia y decir, lo estamos haciendo regio. Yo creo que lo estamos haciendo regio, pero siento que siempre hay que ir a terreno y hablar con las personas y escucharlas. Y en ese sentido, Sense escuchó muy bien que se necesitaba más fiscalización por parte del servicio. Y la fiscalización en Sense hoy día viene potenciada. Más fuerte. Sí, entonces, creo que eso también es importante porque en la medida en que también nosotros como servicio somos capaces en el fondo de poner las reglas y generar un marco donde se han de mover las OTEC, creo que es sumamente importante también esa sensación de que estamos fiscalizando, que nos estamos preocupando en terreno de las diversas situaciones. Otro de los temas que se ha tratado y que es bien relevante porque de hecho está, si no me equivoco, es el 1 de abril cuando ya se hace obligatorio para las empresas, y ahí vamos a distinguir también para cuáles, es el tema de la inclusión laboral, que me parece que es un avance. Creo que en el tiempo también se podrá potenciar, pero al menos en puntapié inicial a la inclusión de aquellas personas que sufren discapacidad y que por el mismo motivo quedan excluidas muchas veces de ciertos puestos de trabajo. ¿Qué nos podrías comentar un poquito al respecto, Paola? Sí, antes de entrar en el tema de inclusión, voy a dedicarle unos minutitos a Chile Valora. Sí. Chile Valora es un servicio muy nuevo, quizá por eso la gente no lo conozca. Chile Valora lo que hace es certificar competencias laborales. Y en buen chileno, ¿qué es esto? Hay muchos oficios que se transmiten a veces de generación en generación o que se aprenden en la vida, ¿cierto? Pero esa experiencia en el fondo no paso por la universidad formalmente, sino que es la universidad de la vida, como dicen muchas personas. Y yo aprendí a hacer un oficio y lo hago estupendo, pero no tengo un certificado que diga que lo hago estupendo, que soy un súper buen gaffiter, que soy una tremenda, por ejemplo, manipuladora de alimentos, que el trabajo o el oficio que yo haga lo hago súper bien. No había un organismo que dijera eso. Si yo no pasaba por la universidad, era como en el sentido que decíamos nosotros, el gaffiter, que es como el maestro chasquilla, ¿te fijas? Y la verdad es que era súper injusto, porque hay trabajadores que son de excelencia en sus oficios, y Chile Valora lo que hace es eso. Justamente le da valor a la experiencia y le eleva un estándar, que son perfiles que se levantan en el fondo y que las personas vuelven a estudiar, vuelven a actualizarse, y al terminar este proceso de certificación tienen un certificado que vale en todo Chile y que dice efectivamente que lo que sabe hacer, lo sabe hacer bien. Y la gracia que tiene Chile Valora es que es un organismo tripartito. Está presente los empleadores, los trabajadores y el Estado. Perfecto. Entonces tenemos la mirada que hace que las cosas efectivamente se vean como más redonditas, como un globito, y podemos avanzar en ese sentido para certificar. Qué bueno, estas y tan competencias. necesario el diálogo social también, importante el Eso diálogo, es parte del diálogo social, justamente. Se empieza a parecer un poco a otras legislaciones. Que una de las críticas aparentemente, claro. yo siempre dejo ahí, hay que dejar entrever cómo funciona, pero al menos la iniciativa... Ya 9 años aparentemente funcionando estupendo. 9 años de Chile Valora tenemos. Mira. Sí, Y nos creo están que copiando en el buen sentido de la palabra. Sí. También en otros países cercanos a nosotros, la experiencia de Chile Valora la están llevando a replicar, porque el modelo ha resultado, porque se ha visto que esta certificación en el fondo eleva la categoría de la capacitación. Y para eso creo que debemos caminar. Educación y trabajo deben hermanarse en el sentido de que sea una educación continua, y es un poco lo que también hace Sense con esta nueva mirada. Y Chile Valora en este sentido, porque este estándar alto hace en el fondo que sea otra forma de profesionalizar un oficio, ya que en las universidades muchas veces no está este oficio. Entonces la verdad es que la medida en que somos capaces de hermanar esto, y que los procesos de capacitación y educación en la universidad o en los liceos técnicos profesionales sea un solo proceso, en el fondo donde podamos entrar y salir, ya sea que estemos trabajando, estemos en edad todavía de universidad, digamos, la vida laboral nos lleva a querer capacitarnos y actualizarnos muchas veces, y la idea justamente es que esta capacitación sea continua, pero sea una parte de un todo, y esa es como la mirada que tiene Sense hoy y la de Chile Valora.
Qué notable. Mi qué alcance bueno. en realidad era a ver resultados así como gráficos, como datos duros en realidad. Yo no sé si se manejan, me imagino que tal vez existan algunos datos duros donde muestran que efectivamente tiene los resultados queridos o deseados. En realidad va por ahí la observación que hacía. Sí, nuestra sistema de capacitación, digamos, aunque como les decía antes, estaba más orientado no tanto a la empleabilidad, sino que a la capacitación por sí misma. Ujú. Y la verdad es que la capacitación tiene que tener un fin, una mirada, una meta. Ujú. Y la verdad es que este nuevo CENSE pone la meta, como les decía, la empleabilidad. Y bueno, Chile Valora lo hace. Mire, sin ir más lejos, hace un par de días atrás tuve una certificación de competencias laborales de eléctricos y gaffiter. Y la verdad es que todas las personas que estaban recibiendo ese su certificado estaban trabajando. Bien, Todas. ahí qué mejor feedback O que ese. algunas estaban en el fondo, porque esta certificación tenía la característica de que había también trabajadores que con recursos propios se habían capacitado en Chile Valora para en el fondo obtener esta certificación especial, digamos, que vale en todo Chile, que tiene este estándar alto. Pero los que eran a través de franquicia o a través de becas de la OTIC, todos estaban en el fondo ya inmersos en el mundo laboral y con sueldos que doblaban al menos el sueldo mínimo. Entonces eso es súper concreto, porque Sí. las cifras son, a mí me encantan, A que eso son quería súper llegar, útiles. Pero porque cuando uno son conversa más con la certeras gente, también. claro, en la realidad le preguntan, ¿usted está trabajando? Sí, estoy trabajando. Hay muchos que no estaban ahí ese día recibiendo su certificado porque estaban trabajando. Entonces creo que eso es una señal súper potente que Chile valora y en el fondo esta certificación de competencias laborales efectivamente da el resultado de que la capacitación y la empleabilidad van absolutamente simbiotizadas, van de la mano. Ujú. Si pudiésemos ahora hablar Sí. un poquito de la ley sobre inclusión laboral, Absolutamente. porque es algo que Muy está Sí, cortito, nos queda poquito inminente. tiempo. Sí, bueno, la ¿Qué ley nos puedes empezó a comentar? regir en el fondo, el primero ya vamos a cumplir un año, como les decía, para un grupo de empresas. Claro. Y la verdad es que nosotros en la región metropolitana tenemos un porcentaje importante ya de empresas que está en el fondo optando, que es lo que nosotros le hemos pedido, que opten por el puesto laboral, porque la ley permite también cumplir de forma alternativa, como por ejemplo contratar los servicios de una empresa externalizada que tenga en el fondo personas en situación de discapacidad. Ujú. ¿Ok? Y también, en el fondo, pueden hacerlo cumpliendo con la donación, en el fondo, a una fundación de aquellos que están en un registro especial que trabajan con personas en situación de discapacidad. Pero nosotros, a lo largo de este año, hemos dicho que lo importante, en el fondo, es el espacio. Las personas con discapacidad lo que buscan, o en situación de discapacidad, buscan este espacio laboral. Y está súper probado en otros países que ya tienen la experiencia y en empresas en Chile que la tienen hace muchos años, que la inserción de una persona en situación de discapacidad lo que hace en el fondo es mejorar el clima laboral, hace que los trabajadores se sientan orgullosos de su empresa, hay un compromiso mayor de los trabajadores con su empresa, entonces tiene en realidad puras virtudes. Y tenemos ahí un trabajador tremendamente comprometido con su trabajo, responsable, y siempre en el fondo contento de esta fuente laboral. Nosotros fuimos particularmente a una empresa de cobranza que trabaja con personas con discapacidad, en situación de discapacidad, y tenía en el fondo, estaba en ese minuto capacitando a una persona que tenía discapacidad visual, en un porcentaje siquiera alto, y él estaba siendo capacitado para ser jefe de un grupo de trabajadores transversales. Entonces, en el fondo, también nosotros hacemos el llamado siempre a las empresas que no contratemos a las personas en situación de discapacidad en las mismas labores, que en el fondo nos desafiemos a nosotros también como sociedad y les demos la posibilidad de entrar en esos espacios Claro. de jefaturas, en el fondo, administrativo, porque ellos están en condiciones de hacerlo. Hay muchos Pero que por tienen supuesto, montones en el un montón fondo, de habilidades, un montón de habilidades, claro. y se han capacitado mucho, pero hasta Sí. ahora no habían tenido la posibilidad cierta de un espacio laboral. La ley sin duda es un empujoncito, es como Claro. salir de la inercia en el fondo y empezar este movimiento que también requiere un compromiso social y un cambio de mirada hacia nosotros mismos. En realidad ahí es donde se da. Sí. Bueno, Paola, para nosotros ha sido... Mira, tenemos mucho que conversar, teníamos muchas preguntas, estábamos preparados para conversar de todo un poquito. Sabemos que el tema del derecho al trabajo es algo que a ti te apasiona porque sé que eres abogada laboralista también, aparte de ser seremi del trabajo. A nosotros también nos apasiona el tema, nos gusta, y lo que más nos interesa a nosotros como agentes, de alguna manera, es que exista mejor calidad en el empleo, básicamente, mejores remuneraciones para los trabajadores, y todos buscamos esas condiciones siempre en forma permanente.
Mira, yo no tengo nada más que agradecerte tu presencia, feliz de que estés presente con nosotros en esta radio humilde, que es una radio de emprendedores que lleva muy poquito tiempo, lleva como 5 o 6 meses, y nuestro programa debe llevar 2 o 3 meses, básicamente, en el aire. El diálogo laboral es algo que nos sirve a todos, nos ayuda, nos colabora, nos enriquece, así que muchas gracias, Paola, por haber venido, te lo agradezco de corazón. Y espero que se vuelva a repetir la visita, y espero también que este espacio también te lo dejo abierto por si tú tienes algún actor social que quiera participar con nosotros. Ningún problema, siempre va a ser bienvenido para poder conversar o debatir algún tema que sea importante y de relevancia. Yo de verdad, chiquillos, les agradezco la invitación. Tienes toda la razón, el derecho laboral es apasionante. 15 años de mi vida ya que me dedico a él. Estuve en la dirección del trabajo en las oficinas de defensa laboral. Hoy día en este maravilloso cargo que le agradezco de corazón al presidente Piñera, porque ha sido una de las cosas más lindas laboralmente que me ha pasado, por supuesto. Bueno, te he visto en terreno, te he visto en la calle, te he visto en todas partes, te he visto repartiendo acá en huérfanos, pero llena de gente siempre, así que bueno. Sí, muy contenta, agradecida. Cuando ustedes quieran también, vamos a venir contentos, porque la verdad es que los emprendimientos son sumamente importantes, la iniciativa, todo esto siempre hay que apoyarlo, y sobre todo si tenemos un tema que nos apasiona comúnmente como el derecho laboral. Y les voy a decir al resto de mis colegas Seremi de la región metropolitana, de las otras carteras, que pueden venir a hablar también de sus carteras, de sus temas, de sus proyectos, de sus vivencias. Todos bienvenidos. Y distintas realidades. Así es. Así es, porque nos quedó pendiente honorarios, nos quedó pendiente la pensión, seguridad social, bueno. No, un montón de cosas. Bueno, agendemos entonces otra reunión para venir a hablar de aquello que nos quedó pendiente. Maravilloso. Notable. Encantado. Y así aprovechamos la hora entera. Así es, sí. Las disculpas, de verdad, chiquillos, las disculpas a todos por este retraso. La vida es movida de repente y tratamos de estar en todos lados. Paulita, no, yo sé que están trabajando mucho y en ese contexto también los felicito. Hay que moverse. Gracias a ti. Gracias, Paula. Pongámosle fecha a la próxima reunión para hablar de los siguientes proyectos. Perfecto. ¿Te parece? Ya, Muchas gracias, chiquillos. Un abrazo. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Radio Tolo. Sí, nos despedimos, ya saben dónde nos encuentran, www.radiolabchile.cl, y a nosotros en www.dialogoslaborales.cl. Nos vemos el próximo sábado, chicos. Sí, quedaron muchas preguntas ahí al debe, pero bueno, el tiempo es así. Las guardamos. Las guardamos, te las voy a mandar para que las contestemos. Sí, feliz. Las podemos contestar al aire la próxima vez. Notable. Que es una oportunidad para partir el programa también. Excelente. Que nos quedaron pendientes. Estas las contestamos cortito. Y seguimos. Feliz. ¿Parece que en abril sea la quincena de abril? Por Feliz. ahí para no agobiar tampoco a la gente con la